Bueno, nos toca hacer microbiología aplicado para central de esterilización y empiezo así por dos motivos. En la siguiente hora voy a tratar de hacer dos cosas. Una es resumir un ciclo de la especialidad de central de esterilización en el curso de microbiología, resumirlo en una hora. Y dos, incomodar a su cerebro. Sí, porque el cerebro está acostumbrado a repetir lo mismo, no a pensar diferente. ¿Sí? Hacer lo mismo que ya veníamos haciendo porque es más cómodo. La idea de hoy es aprender y tener un poquito más de criterio y pensar. Hospital de hace unos años, o el actual. Algunos lugares todavía están así, ¿no es cierto? ¿Qué tan fácil es pasar que un microorganismo pase de una cama a otra? Que un paciente se infecte y infecta al otro. Fácil, ¿no? No, sí. ¿Dónde nos lavamos las manos? No hay sitio. Entran los pacientes, los familiares. Parece, van a hacer ahí, llevan la comida, las ollas, ¿no? Hasta el día de hoy. ¿Cuántas veces vimos esto? ¿Qué es eso? Me preguntan, ¿no? ¿Qué tiene de malo? El uniforme en la calle, ¿no es cierto? Uniforme y equipos en la calle. Y eso lo vemos a diario, ¿no es cierto? Un ratito nomás. Todavía se ponen el mandil porque hace frío. ¿Cuántos gérmenes pasamos del hospital a la casa? O de la casa al hospital y de la calle. Parece limpio. ¿Estará? ¿Quién sabe? Hablemos de microorganismos, ¿sí? Para empezar así. Tiene forma celular, ¿sí? O acelular, o sea que no es una célula propiamente dicha, como los virus, por ejemplo, o los priones. Para el lado celular, procariotas, eucariotas, ¿sí? Todas las procariotas son las más antiguas. Las eucariotas son las que aparecieron después en la línea de tiempo, ¿sí? Las más antiguas son las bacterias y las más nuevas vienen las algas, los protozoos, los hongos. ¿Por qué son importantes? El licenciado usted ya nos dijo, hay infecciones diferentes, ¿sí? Que se transmiten incluso dentro del hospital, en cirugía, catéteres urinarios, en la piel. ¿Serán todas causadas por el mismo germen? Diferente, ¿no? Depende de dónde sea, porque hay bacterias que habitan la piel, hongos que habitan la piel también. Ver infecciones urinarias en pacientes en UCI es muy frecuente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por catéter, ¿no? En las instituciones donde trabajan o donde han visto pacientes, ¿todos los pacientes de cirugía salen con catéter? Ya no, ¿no? No siempre. Algunos sí cuando tienen periodos prolongados o por casos especiales. Antes la mayoría salía con catéter, ¿no es cierto? Y cuando salen con catéter, ¿cuánto tiempo permanecen con el catéter? 7 días, de ley, o dependiendo. ¿Sí? ¿Por qué 7 días? O sea, ¿por qué se usaba 7 días? 24 horas, 12 horas. La realidad es esta, y es triste, pero entre más tiempo tenga el paciente en la sonda, uno más se expone, pero para el personal, ¿qué pasa? Es más cómodo, claro. Técnico y enfermera es más cómodo que tenga la sonda porque a las 2 de la mañana se levanta el paciente adulto mayor, ¿no es cierto? Ya no se levanta al baño, entonces yo me quedo viendo la televisión, ¿no es cierto? O durmiendo, a costas del paciente. Que no pase, les pido encarecidamente, ¿sí? El día que me atiendan a mí cuando sea viejo, ayúdenme a caminar, ¿sí? Ya no hay mística de trabajo. ¿Por qué? Porque ya lo mismo que copiar y pegar para hacer el trabajo, ¿sí? En la computadora, hacemos en las recetas. También, viene el médico, pasa visita, ya lo mismo, pum, pum, y se va. Alguien dígale, por favor, la sonda ya la tiene desde ayer, está orinando bien, no tiene indicación para tenerla. ¿Se la puedo sacar?
Mírate. Sí, sácalo. Van a hacer un cambio. Cosas pequeñas necesitamos para hacer cambios. Patógenos que hay dentro del hospital, hay muchos. Empecemos con bacterias. Son pequeños, ¿sí? Hablamos ya en micras, ¿sí? No son visibles para el ojo humano. Los virus son aún más pequeños. Y para clasificarlas se usan muchas cosas. Básicamente 3. ¿Cuál es su forma? La reacción Gram, que es una coloración en laboratorio. Y qué cosa requiere para crecer. Vamos. Su forma. ¿Cierto? Bacilos, cocos, ¿han escuchado? ¿Cuál es la diferencia? Su forma. Bacilos como bastones, cocos redonditos. Después hay otros que son como espiroquetas, que son como espirales. ¿Sí? Los cocos que ven abajo, si son 2, diplococo, ¿no es cierto? Si son muchos como culebra, seguidos, estreptococo, ¿cierto? Y si son como racimo de uva, estafilococo. Y así, según su forma y su agrupación se van distinguiendo. Según cómo se pintan, también, ¿sí? Y se pintan diferente según su pared. Hay algo que es el peptidoglicano, que es una gran diferencia, y la membrana externa e interna. Entre gram negativo lo tienen a la izquierda y gram positivo a la derecha. No es la idea que se aprendan todo esto en memoria, pero que tengan el concepto de que hay diferencias entre una y otra, y eso se ve en laboratorio. Ahora, aplicaciones prácticas, cuando leemos diplococo, como decían, que son 2 cocos, 2 bolitas, ¿sí? Gram positivos, eso es neumococo, por ejemplo. Entonces, ya sabemos que las que se agrupan de A2, ¿sí? Y son gram positivas, es neumococo. Las que son negativas y se agrupan de A2, gonococo, ¿sí? Que es causante de gonorrea. ¿No es cierto? Los plásmidos. Al igual que nosotros, las bacterias tienen un ADN, donde tienen su información genética. Pero tienen además a lo que se llama un plásmido. ¿Por qué es importante? ¿Por qué lo menciono? Porque esa es la forma que tienen para transmitir esa información de resistencia. Es decir, ustedes saben que la resistencia bacteriana, la hemos escuchado, ¿no es cierto? Si el paciente toma menos antibiótico que el debido, hace resistencia. Si usamos malos desinfectantes, generamos resistencia. Cada vez más tenemos esto en la cabeza. ¿Cómo es que se transmite? Así. Y así es, o sea, no tiene que nacer una nueva para generar resistencia. La que ya está viva, y si hay otra al costado que ya es resistente, se pasa esa información por ADN, por código genético, que está separado del ADN normal, digamos, entre comillas. Las esporas. ¿Qué son las esporas? Bacterias resistentes, encapsuladas, en capas. Encapsuladas, ¿sí? Se hacen más pequeñitas, se encapsulan y se protegen. Yo quiero hacer un daño a la bacteria y se protege, ¿cierto? Ya la tasa de reproducción es la misma, si no bajan, ¿no es cierto? Ya no se reproducen, pero son muy resistentes. Otras cosas, si usan o no oxígeno, si fermentan o no, ¿sí? Los rangos de temperatura a los que pueden vivir, si toleran o no la sal, químicos, enzimas, si son móviles o no, qué tan móviles son, todo eso. Apliquemos esto a esterilización. Han visto los indicadores biológicos, ¿no es cierto? ¿Qué son los indicadores biológicos? Son bacterias, ¿sí? En el proceso, se activa en el proceso. ¿Y qué pasa después cuando termina el proceso? ¿Qué debe pasar? Incubarlo para ver el resultado, para validar. Para validar, ¿no es cierto? Se incuba. Si crece, ¿está bien o no? Es que no es estéril, ¿no es cierto? Tiene que salir negativo. O sea, lo negativo está bien. En este caso. Ahí está al revés. Pero sí, está bien. Cuando sale negativo finalmente, o sea, no hay crecimiento, es que yo he matado todo. Usaremos el mismo indicador biológico para óxido de etileno, calor seco, calor húmedo, ¿o son diferentes? ¿Y qué tienen de diferente? El color
que usan en el tubito. No. Uno, para cada equipo es distinto, ¿no? Por la temperatura. En lo que es vapor es calor húmedo a 134 grados. Exacto. Y lo que es el peróxido de oxígeno, de hidrógeno. el peróxido disculpe, es de plasma ya. Estoy enredado. La plasma, por ejemplo, es de temperatura baja. O sea, De baja temperatura. Entonces no podemos usar lo mismo, ¿no es cierto? No podemos usar el mismo microorganismo. Entonces, para calor seco, óxido de etileno, usamos uno, ¿sí? Que tolera óxido de etileno, pero muere a baja temperatura. Si yo uso el mismo, que solamente muere con mucha temperatura, mis pruebas no me van a salir con óxido de etileno, porque nunca voy a alcanzar la temperatura para matar a este, ¿sí? Hay unos casos, y lo escuchaba en la charla anterior, de esterilización industrial, por ejemplo. Porque nosotros no esterilizamos en el hospital con radiación. Pero algunas cosas que llegan están con radiación, ¿sí? Y hay una bacteria especial para los indicadores de radiación. Que, para que tengan una idea de cuánto resisten, la radiación se mide o en rad o en grays. Esta bacteria resiste 5000 grays. Una radiografía tiene 0.05 más o menos. 5 grays mata a un ser humano y aguantan 5000. El otro ejemplo, para óxido de etileno, ¿no es cierto?, mueren con baja temperatura. ¿Cómo se multiplican? Se llama fisión binaria, se dividen, donde había una, después hay dos, ¿sí? Incremento exponencial, y esto ahora lo explico. ¿Y todas se dividen igual al mismo tiempo? No. Escherichia coli, por ejemplo, cada 20 minutos. La de tuberculosis, de 18 a 24 horas. Se demora en reproducirse, por eso es que es tan complicado el diagnóstico en laboratorio. Por eso es que hay las pruebas rápidas, ¿no es cierto? ¿Han escuchado el MODS, por ejemplo, para tuberculosis? Tiene que usar pruebas rápidas porque si no el diagnóstico demoraría mucho tiempo. Ejemplo de división. Ponemos una bacteria en la mano, en la superficie, en un instrumento, donde quieran. Al mediodía, ¿no es cierto? Hay una bacteria. Pasan 20 minutos y se divide. Y van a ser 2. Otros 20 minutos y van a ser 4. Otros más, 8. ¿No es cierto? Pasa una hora y son 64. Ajá. Mil disculpas. ¿Se entendió esto último? Sí. A pesar del accidente. Seguro que se entendió. Primera pregunta de la tarde. Tenemos una botella y le ponemos una bacteria, ¿sí? Sabemos que esa bacteria se divide cada minuto. Y lo otro que sabemos es que va a llenar que la botella va a estar llena al final de una hora, ¿sí? Al minuto 60 va a estar llena. La pregunta es, ¿en qué momento va a estar a la mitad? ¿En media hora? ¿Al inicio algo diferente? ¿Todos con media hora? Está lleno. Media hora hasta la mitad. ¿Sería lo lógico o no? Porque el crecimiento es un crecimiento geométrico, ¿cierto? El crecimiento es exponencial. Y ahí hay el truco. Si se divide cada minuto, es decir, que cada minuto dobla, ¿no es cierto?, su cantidad, ¿cierto? Si tengo una, al siguiente minuto tengo 2. Al siguiente minuto tengo 4. Entonces, si a los 60 minutos está lleno, a los 59 minutos estará a la mitad. La respuesta es 59. Qué raro, ¿no? Pero al minuto 61, ¿cuánto tendré? 2 botellas. Un minuto más, 4. Uno más, 8. ¿Sí? Va así. Entonces,
Cuando limpiamos, también cuando limpiamos rápido, limpiamos poca cantidad. Cuando nos demoramos, no es que va creciendo igualito. Entre más nos demoremos, más rápido se va multiplicando. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Un cultivo positivo no significa necesariamente que haya una infección o una relevancia clínica, ¿no es cierto? Tenemos bacterias en el cuerpo y muchos, si cultivamos la boca, por ejemplo, tendremos bacterias o hongos. Sí, las mucosas no son estériles, no por ahí. Hay flora respiratoria normal de diferente tipo. Tendremos neumococo, influenza, estafilococo piógenes, moraxella. ¿Tendremos en la flora respiratoria normal? Tenemos, ¿no? ¿Y cuál es el común de todos? ¿Todos causan qué? Neumonía. ¿Y por qué no todos tenemos neumonía en todos? Tenemos buen sistema inmune, ¿no es cierto? Entre ellas también se van atacando, no dejan que crezca, ¿sí? Entonces, el primer caso es, ¿cuántas veces, en vez de esto, vieron la mascarilla por debajo de la nariz? Bastante, ¿no? La cirugía, lindo, ¿no? Y todos, la mascarilla debajo de la nariz. ¿Y en las fosas nasales no hay microbios? ¿No hay bacterias? Sí hay. Entonces, bueno, ya tienen cómo explicar, ¿no es cierto? Al personal que lo vean así, le dicen, por favor, colócate bien la mascarilla. Porque hay flora normal, respiratoria, que es causante de infecciones como neumonía. Y les puede estar pasando a un paciente que después de la cirugía, de los antibióticos, o que esté enfermo por otro motivo, sus defensas están buenas o bajas. Están bajas, ¿sí? Entonces, hay bacterias, fosa anterior, fosa posterior, cuidemos eso. Virus. ¿Qué es un virus? Microorganismo, está vivo, no está vivo, no vivo. Vamos a ver. Vamos a ver qué no es, ¿sí? No es parecido a una bacteria, no es una bacteria más pequeña, no crecen ni se dividen, ¿sí? Hacen copias, se copian, como usando las células de un huésped. Entran a esas células y le obligan a producir más virus. Y así es como crecen. Es un patógeno, se llama patógeno intracelular porque tiene que entrar dentro de la célula obligado. Si yo tengo un virus en la mesa, puede vivir, si es que resiste, mucho tiempo, pero no va a crecer, ¿sí? No tienen algunos organismos internos como las tienen las bacterias y es completamente dependiente. ¿Qué tipos hay con envoltura y sin envoltura? Contradictoriamente, los que tienen envoltura son más fáciles de eliminar que los sin envoltura, ¿sí? O sea, los que tienen envoltura son más sensibles a los desinfectantes, más fáciles de matar. ¿Y cómo se transmiten los virus? De muchas maneras, ¿no? Una de ellas, el estornudo, ¿no es cierto? Todos el estornudo transmite. Formas de transmisión, sean bacterias, virus. General, ¿sí? Que hablamos de agua, por el viento, por vectores animales. ¿Qué conocen que se transmita por vectores? O sea, por animales. Malaria, dengue, chikungunya, ¿sí? Fiebre. Y humano-humano, ¿no es cierto? Por contacto directo, como hicieron ustedes al inicio de la charla, ¿no es cierto? Con la mano, contacto indirecto, ¿no es cierto? Vine, toqué, agarré las cosas, yo no me había lavado las manos, el siguiente ponente viene, coge y ya se contaminó. ¿Sí? Pasa lo mismo en los hospitales. Por gotas, vía aérea o fecal oral. Entonces, es un poco lo mismo, con las manos. La tos. Puede producir un aerosol, ¿sí? Con 10.000 partículas infecciosas.
¿sí? Un estornudo, 2 millones de partículas infecciosas. Suficiente, ¿no? Así es. Sí, depende del tamaño de la gotita. Si son más chiquitas, permanecen suspendidas en el aire. ¿Sí? El estornudo, no dice, ya paso después, pero las gotitas todavía permanecen en el aire. Hay otras que no, otras que caen más rápido. ¿Cómo pasa con eso? Así. Puede llegar, ¿cuánto? Hasta 10 metros. O sea, si yo estornudo, los de atrás también se enferman. Caso número 2. ¿Esa la conocen? ¿Habrán pocos casos en el Perú? ¿O tenemos muchos casos? Muchos, ¿no? Tristemente. Y exactamente, ¿no? Multiresistentes, extremadamente resistentes. Veamos un poquitito de esto. ¿Cómo se contagia? Inhalación por gotitas. ¿Sí? Ambiente cerrado, poco ventilado, falta de luz. Y alguien habla, alguien tose y las gotitas quedan suspendidas en el aire. Y eso después alguien lo respira. Los cuartos de los pacientes. Paciente con TB positivo. ¿Sí? Está en un cuarto del hospital, de hospitalización, y se va. ¿Cuándo es seguro? O sea, pero si se va el paciente ya no me contagio, ¿no es cierto? Pero queda por lo menos 30 minutos. Entonces, el paciente con tuberculosis, ¿sí? Respiratoria, bacilo positivo, después que se va de una habitación, queda 30 minutos esa habitación todavía con potencial de contagio. Entonces, cuidemos también al personal de salud, de salud y de limpieza. Entonces se va el paciente y ya, entra nomás a limpiar. Y sin mascarilla, ¿no? Entonces, ya que saben esto, tengan mucho ojo y tengan mucho cuidado. Otra cosa, también me lo han consultado para central de esterilización. Sí, paciente que se opera y tiene tuberculosis. Esos instrumentos, ¿cómo se hace? ¿Qué se hace con esos instrumentos? Normal, ¿sí? Procedimiento normal. No hay necesidad de más cosas. No se va a transmitir así. Salvo que procesemos de una manera incorrecta y generemos aerosoles. Cosa que no vamos a hacer. Para eso usamos la N95, ¿no es cierto? ¿Por qué se llama N95? 95% de partículas menores a, hasta 0.3 micras. ¿Sí? Es importante saber ponérsela y sacársela. ¿Cómo se pone la N95? Con la mano. Ajá. ¿Sí? Por ahí atrás me dicen, pongo la mano, ¿cierto? Paso una tira y después la otra, ¿no es cierto? ¿Cómo está así o cruzado? ¿Cruzado? ¿Quién dijo cruzado alguna vez? Porque así lo vimos, así lo aprendimos. Por lo menos hasta donde yo he alcanzado a leer las instrucciones de los fabricantes de las mascarillas, hablan así como está en la imagen. ¿Sí? No cruzado. De arriba arriba, abajo abajo. ¿Sí? ¿Y cómo se saca la mascarilla? Que es todavía más complicado. ¿Agarrándola? No. No se vuelve a agarrar la mascarilla. Sale una, ¿sí? La de arriba, sin soltar esa pita, saco la otra. ¿Por qué no la suelto? Porque va a sacudir si no, ¿no es cierto? Si yo saco una, después saco la otra, después termina la mascarilla al fondo de la sala. ¿Sí? Entonces, con una pita y la siguiente pita. No vuelvo a coger. ¿Sí? Y este error lo he visto bastante de personas que trabajan en los programas de tuberculosis. Estas son desechables. Sí. ¿Así? ¿Cómo debe ser?
Así, desechables, ¿no? Así es como debería ser, desechable, que es como dice la norma, que es como está, porque no nos compran más, ¿no es cierto? Y mucho cuidado, ¿sí? Con cómo transportamos esa mascarilla. ¿Dónde van las mascarillas? Como parte del uniforme a veces, ¿no? Y eso no debe pasar. ¿Dónde no debe ir la mascarilla? A ver, cuénteme dónde la han visto. Yo les cuento, ¿dónde no debe ir? Colgada en el cuello, no debe ir. En el estetoscopio, tampoco debe ir, ¿no es cierto? En los lapiceros, tampoco. En los bolsillos, tampoco. En el codo, tampoco, ¿no es cierto? Debe ir o puesta, ¿sí? O está guardada. No debe ir en nuestro cuerpo, porque si la mascarilla se dobla, sigue funcionando, ya no funciona más, ¿sí? Es lo mismo que no tener nada. Recuérdense, siempre el equipo de protección personal tiene una forma de ponérselo y sacárselo, y es importante seguirlo. Esto lo tienen, no voy a demorarme en esto. Ajá, el tercer caso. Ya han visto en la sección pasada el diseño de la central, ¿no es cierto? Mi foto no es tan bonita, pero vamos a hacer un punto. El flujo de trabajo es unidireccional, ¿no es cierto? Va de rojo, azul, verde. ¿Está bien o me he equivocado? ¿Cómo va el aire? ¿Cómo deben ser las presiones de aire? ¿Tendrá que ver? ¿Será importante? Sí, es muy importante. Pero, disculpe que me corte. La doctora nos mostró, por ejemplo, un prototipo Ajá. de una central de esterilización que en el Perú no existe. No existe. Porque en el hospital que yo trabajo, no. Yo sé. Específicamente dice, el personal del área roja no debe circular, solamente comunicarse. Pero hay hospitales donde normal sale y sigue preparado. Hay hospitales donde están en el mismo ambiente, ¿no? Lo dividen con una telita, con algo, con una pared hecha. Y pasa, porque los hospitales generalmente son muy antiguos, entonces no se tenía el concepto. La central de ese hospital cuando se construyó era un closet, ¿no es cierto? Con un horno, ¿no? Con una persona ahí trabajando, como era antes, por ejemplo, les cuento del Hospital Loaiza, era así, ¿sí? Tuvimos la suerte de ver y conocer un poquito la historia de la central. Y era así, era un closet con un señor que sacaba su carrito y repartía instrumentos, después se los llevaba, cómo lo lavaría, lo metía al horno y otra vez regresaba, ¿no? Todos lo conocían porque se paseaba, pero era así, un closet, casi. Hoy tendrían que verla, es espectacular, ¿no es cierto? Pero es la verdad, hay unas que son adaptadas, son adaptaciones, son casas adaptadas, entonces nos falta mucho, sí, pero la idea es tener por lo menos claro cómo debe ser, para en la medida de lo posible irnos adaptando poco a poco hasta lograr nuestro objetivo. No hay que conformarnos con que, bueno, hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Eso a veces para el paciente no es suficiente, ¿sí? Para la salud no es suficiente. Entonces, ¿el flujo de aire cómo debe ser? Entre rojo y azul. ¿Para dónde debe ir el aire? ¿De rojo a azul o azul a rojo? ¿De azul a rojo? ¿Todos concuerdan? Muy bien. Porque va de lo más limpio a lo más sucio. Entonces, ¿de azul a verde? ¿De verde a azul? ¿Quién dice de verde a azul? ¿Por qué? Porque verde es lo más limpio. Entonces tiene que ir para allá. ¿Sí? ¿Todos concuerdan o diferente? ¿O de azul a verde? ¿Quién da más? Están así. ¿Cómo hacemos? ¿Ah? Vamos ahí. En rojo lavamos, ¿no es cierto? Lavamos y pasa al área limpia, ¿sí? Al área azul. ¿Qué hacemos en el área azul? Empaquetamos y empieza la esterilización para que eso pase al área verde, ¿no es cierto? ¿Dónde tengo más riesgos de que se recontamine? En el área azul tengo más riesgo, ¿no es cierto? En el área verde están en paquetes, que mientras se mantengan a una temperatura adecuada, humedad adecuada, condiciones adecuadas, no se van a contaminar, ¿no es cierto? Pero en el área azul, sí. Entonces el flujo debe ser la mayor presión
de aire, la mayor presión positiva de aire debe ir en el área azul. Después, verde, después rojo. ¿Sí? Rojo, presión negativa. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Todos de acuerdo? Ajá. ¿Conocen esto que es el periodo de incubación? Periodo de incubación de las enfermedades. Ya hablamos de las enfermedades. Acuérdense que estamos hablando de microbiología, pero trato de ir haciendo paralelos para que no se aburran. El periodo de incubación de las enfermedades y los microorganismos es el siguiente. Si yo me contagio, si alguien está resfriado, me estornudó, me llegó hasta acá, ¿no es cierto? Y yo ya salgo de acá caminando y estoy resfriado, ¿no es cierto? Me toma un tiempo desarrollar la enfermedad, que se adapte el virus a mi cuerpo y que... Eso se llama periodo de incubación. Ya tengo el microorganismo, todavía no tengo síntomas. Estoy desarrollándolo, está incubando, ¿sí? Y el periodo de ventana es lo parecido. ¿Han escuchado el periodo de ventana? ¿En qué lo han escuchado? La más famosa VIH, ¿no? En este. Hay unas más todavía. Entonces, alguien se contagia de una transfusión de sangre, ¿sí? Por ejemplo, y al día siguiente no sale positivo en la prueba de ELISA. ¿Sí? En ELISA para ELISA no va a salir positivo. Depende de la generación de la prueba de ELISA. ¿Sí? Las más nuevas usan un tiempo más corto, lo detectan antes, pero hasta 50 días antes nos podíamos demorar desde que se contagia el paciente hasta que sale positivo en la prueba. ¿Y esto por qué es importante? Ahorita lo vemos. En principio, ¿cuál es el riesgo ocupacional de contagiarnos con VIH? 0.3%, ¿no es cierto? Con buena profilaxis, post-contacto, reducimos el 81% de ese riesgo. Es, entre comillas, bastante efectivo, digamos. ¿Sí? Con la profilaxis reducimos el riesgo. ¿Han escuchado esta otra? Hepatitis, ¿no es cierto? ¿Cuál será el riesgo de hepatitis? ¿Será más riesgoso contagiarnos de hepatitis o menos? Más riesgoso, ¿por qué? Resiste más al ambiente. ¿Qué más? Los fluidos. Los dos tienen fluidos. VIH está en fluidos, hepatitis está en fluidos. B, por ejemplo, 60-40%. Pero si estamos vacunados, ese riesgo es cercano a cero. ¿Sí? ¿Todos están vacunados de hepatitis B? Debemos, ¿no? Ahora, hepatitis C. También es un riesgo alto, más que VIH. ¿Por qué? Porque para infectarnos con VIH necesitamos más o menos una gota, por lo menos, de sangre. Para infectarnos con hepatitis C, necesitamos la punta de un alfiler en cantidad. O sea, es más fácil infectarnos con hepatitis C. Ahora, los virus, esto es una tabla, lo que nos habla de la tolerancia de los diferentes microorganismos a los desinfectantes. Entre más alto esté, son más resistentes, más abajo son más susceptibles. ¿Qué es lo más resistente? Los priones. Ya ahora hablamos de ellos. Después vienen las esporas bacterianas, por debajo de ellas micobacterias, ¿sí? Y empiezan después virus pequeños, esporas, bacilos, hongos, virus, bacterias y virus con envoltura son los más fáciles de eliminar. Entonces, para la limpieza, ¿sí?, de pacientes con VIH, hepatitis C, siendo esto lo más fácil de eliminar, ¿qué tendremos que hacer? ¿Algo diferente? No, lo mismo. Les cuento este caso. Este es un estudio que hicieron con 5 endoscopios, los contaminaron con sangre con VIH y solamente los lavaron, ¿sí?, con un detergente enzimático bueno, pero los lavan. ¿Y qué pasó en resultado? Que la carga en uno de ellos disminuye 99.93% y en 4 de ellos ya fue indetectable totalmente. Lo que nos repite la idea de no se cambian los procedimientos si el paciente tiene VIH o hepatitis C.
Centro de Control de Infecciones, que dice: no son necesarios los cambios en los procedimientos de limpieza, desinfección o esterilización, excepto para priones. ¿Sí? Que ya llegamos a ellos. Esto es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque la cantidad de lugares, de centros, donde gastan o doblan los recursos, ¿sí? Porque el paciente tiene VIH, entonces lo vuelven a esterilizar. ¿Sí? Sale la cirugía y dicen: uy, no, el paciente es código blanco. ¿Qué hay que hacer? Uy, lávalo 2 veces, lo pasas por, no sé, por 2 autoclaves, ¿no? 2 ciclos de autoclave. ¿En serio? ¿Lo piden? Sí. Pacientes que vienen, tenemos varias cirugías, sale el paciente con VIH, no, esa se espera hasta el final, ¿sí? Para hacerlo separado de los demás. ¿Se debe hacer eso? No. Todo va igual, ¿sí? Todo va exactamente igual. Los endoscopios lo mismo, ¿sí? No es que el paciente con VIH, el endoscopio se deja para el final. Sí, escuchábamos a una licenciada conversando de esto en el Congreso de Gastro de Argentina, que decía: si van a hacer que el paciente VIH espere hasta el final, ¿sí? Para usarlo, para que sea el último que use el endoscopio, solo debe ser para asegurarse que antes que lo use esté limpio, ¿sí? No después, antes. Tienen que asegurarse, como los de todos, pero claro, él está inmunocomprometido, pues. Entonces, si no lo lavo bien antes, lo voy a contagiar. Después, por supuesto, es mucho más susceptible. Entonces, para eso es lo único que tendríamos, entre comillas, que separar. Pero no se separa, no se hace nada diferente, se hace lo mismo. Sí, instrumento quirúrgico, endoscópico, VIH, hepatitis C, es lo mismo. Priones. Un segundito con priones nada más. Son proteínas que están mal plegadas, ¿sí? No son microorganismos, no son vivos, tienen un largo periodo de incubación, no producen ninguna respuesta inflamatoria, es una patología crónica progresiva. Eso sí, es fatal en todos los casos. Paciente con priones es paciente que va a fallecer por esa enfermedad, ¿sí? Y a las superficies se adhieren muy fuertemente, especialmente al acero. El diagnóstico es muy difícil. Hay unas ondas en el electroencefalograma que nos dicen, que nos dan sospechas, ¿sí? Y confirmamos con una prueba que se llama proteína 1433, que hay que enviarla fuera del país para que nos dé una respuesta. Entonces, y los síntomas no son muy claros generalmente, al inicio al menos. Es muy resistente a los desinfectantes. Se transmite como ingestión de animales contaminados, accidentes biológicos o clínico-quirúrgicos. No hay tratamiento efectivo. No es más, no hay ningún tratamiento para eso. Solo es sintomático y esperar, ¿sí? A que... Ajá. En los casos de las vacas locas, ¿me han escuchado? Eso es enfermedad por priones, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Porque le daban a las vacas en Inglaterra licuados de ganado con sistema nervioso central. Entonces se contagiaban porque comían animales que estaban contaminados, y ese era el riesgo de la gente, de comer animales contaminados, ¿sí? Especialmente partes del sistema nervioso central, que hay gente que lo hace. Otro ejemplo es el curu, que también es una enfermedad por priones y se daba en tribus caníbales, ¿sí? Que comían cerebro de humano. Entonces comían cerebro humano y alguien que tenía esta enfermedad se contagiaba, ¿sí? Contagiaba a los demás que comían su sistema nervioso central. Accidentes clínico-quirúrgicos hay muy pocos reportados, ¿sí? ¿Cuáles son los casos? Cuando se usaba dura madre, ¿sí? En neurocirugía de paciente cadavérico. Esto ya no se usa, está prohibido justamente por este riesgo. Entonces, hoy por hoy, el contagio, ¿sí? De paciente en accidentes quirúrgicos es mucho menor. En nuestro país hay el reporte de algunos casos, aunque todavía es muy raro, ¿sí? En otros países sí se ve más seguido esto. Ejemplos: Creutzfeldt-Jakob, ¿sí? Otros impronunciables, insomnio familiar fatal, curu,
No es por contacto, ¿sí? No es por el ambiente, generalmente es esporádico, ¿sí? Que es más complicado todavía porque se da simplemente, o sea, no está sano y no se contagia con nada, solamente que se genera esta proteína en el cuerpo, ¿sí? Familiares 15% y iatrogénicos, es decir, generado por personal de salud, menos del 1%. Hablaba de implantes contaminados de dura madre, terapia hormonal, ¿sí? O equipo médico contaminado, que hay 6 reportes de casos de esto. Para esto sí se hace un procedimiento diferente, de esterilización, por ejemplo, ¿sí? Ven los tiempos y las temperaturas son diferentes, ¿no? Esto es solamente cuando hay riesgo de priones, se trabaja con un material de alto riesgo, ¿sí? Neurocirugía especialmente, ¿sí? Cirugía de columnas, neurocirugía. Entramos a los hongos, ¿sí? Uno muy común, muy conocido, cándida. Hemos escuchado candidiasis, ¿no es cierto? Muchas veces las consultas de ginecología están llenas de pacientes con candidiasis porque todos tenemos cándida en el cuerpo, ¿sí? Basta que haya un desbalance, ¿sí? Para que esta empiece a crecer. Otra que se ve, Aspergillus. Esta se ve cuando hay remodelación de los hospitales, empieza a salir Aspergillus, ¿sí? Mundialmente. Viven mucho tiempo, viajan muchas distancias en el aire, los hongos, ¿sí? Asociadas en construcción o renovación, están en todos lados, ¿sí? Habitualmente el ser humano tiene la capacidad suficiente para defenderse de ellas, ¿sí? Las enfermedades graves se ven generalmente en pacientes inmunocomprometidos. Tenemos los parásitos, ¿sí? Que tienen diferentes fases, por ejemplo, su ciclo de vida es diferente, pero no vamos a andar mucho en esto, que no es lo más común o más difícil. Vamos a ver esto, tipo de causas en epidemiología. Hablamos de 3 cosas: causa suficiente, causa necesaria y factor de riesgo. Pensamos un ratito. En el siguiente caso, hablemos de causa suficiente. Y la pregunta es, ¿la Escherichia coli es suficiente para causar una gastroenterocolitis? ¿Es suficiente tenerla para tener una diarrea? Todos lo tenemos y estamos sanos. No es suficiente, hay que tener otras cosas, ¿no es cierto? Bien, ¿el VIH es suficiente para causar infección por VIH? ¿Es suficiente? No estoy hablando de episodios de SIDA, de etapa de SIDA, ¿no? Mi pregunta es, ¿el VIH es suficiente para causar infección por VIH? O sea, ¿basta que tú tengas el virus para que tengas infección por VIH? Sí, ¿no es cierto? Puedes estar con tratamiento, indetectable, ¿no es cierto? No tener ninguna otra infección, pero tienes la enfermedad, tienes la infección por VIH, ¿sí? Causa necesaria. ¿El neumococo es causa necesaria para neumonía? Y eso es diferente que suficiente, ¿eh? ¿Es necesario tener neumococo para hacer neumonía? ¿Sí? Y neumonía por Staph aureus, y neumonía por hongos, gérmenes atípicos, ¿hay o no hay? Sí, ¿no es cierto? Entonces no es necesario tener neumococo para tener neumonía, ¿sí? No es necesario. Es causante de sí, pero no es necesario. ¿El virus de papiloma humano es necesario para cáncer de cuello uterino? O sea, no hay causas de cáncer de cuello uterino sin virus. Sí hay. Es un factor de riesgo muy grande. La mayoría de cánceres de cuello uterino están asociados a papiloma, pero no el 100% de los casos. ¿El VIH es necesario para infección por VIH? Sí. ¿El bacilo de Koch es necesario para tener tuberculosis respiratoria, como la conocida? Bien. Eso lo vimos. Y aquí va. Germicidas, tuberculicidas. ¿Lo han visto alguna vez? ¿Lo han escuchado decir? Germicidas me refiero generalmente a los desinfectantes de superficies. ¿Han escuchado que los promocionan como tuberculicida? Sucede, ¿sí? Ahí está.
lo promocionan como tuberculicida. ¿No es cierto? Dicen, ah, y además es tuberculicida, lo máximo. Y todos felices, no, ah, no, y ahí se lo compro. ¿Cuál es la realidad? ¿Para qué me sirve que un desinfectante de superficie sea tuberculicida? ¿La tuberculosis se contagia por contacto de objetos? No. ¿No es cierto? Pero, ya lo ven, priones, esporas y micobacterias. O sea, después de las esporas es lo más resistente. ¿No es cierto? Después de las esporas. Entonces lo usan para hablar de medida de potencia. Entonces la publicidad viene por ahí. No es porque va a funcionar protegiéndote de la tuberculosis, sino es porque es capaz de, ¿sí? Porque es suficientemente fuerte, digamos, para ser tuberculicida. Y eso hay que saberlo. Estas pequeñas cosas, de estas hay miles de pequeños datos, así como estos. Y es importante que lo sepan, porque en su carrera todas las caras son muy jóvenes, entonces en los años que queden por venir van a escuchar muchas cosas de diferentes personas, de mí. Yo le digo, a mí no me crean todo lo que yo hablo, esto está ahí, lo pueden leer. Si alguien me quiere preguntar de dónde sacó la información, yo le digo, yo leí de aquí, de aquí, de aquí, de esos artículos, y así es como debe ser. No crean todo lo que ven, ¿sí? Lean más de lo que les dicen para saber el por qué realmente, ¿no? No, es tuberculosis, me protege lo máximo. No es así. Es una medida de potencia, está bien, y hablan de un amplio espectro. Los tiempos cambian, ¿no? Este era un aviso completo, ¿eh? La enfermera en publicidad de una marca de cigarrillos. Interesante, ¿no? Los tiempos cambian, ¿no es cierto? Las costumbres en esto cambiarán, habrán cambiado. Sí, no. Yo les he visto bailando, muy bonito. ¿Lo haremos realmente? En central de esterilización, hablando de ahí, sí, en el proceso de esterilización, ¿en qué momentos me debo lavar las manos? Antes de ingresar. Ajá, a cada área. Así. Antes de pasar, si voy a pasar, y debería cambiarme, de hecho, pero bueno, antes de ingresar. Claro, no debería estar pasando del área roja al área azul, después otra vez acá y después para allá. No debería, no debería. Sucede, pero no deberíamos. Entonces, ¿nada más? Ahí está, a cada rato. No, lavar las manos. Si yo trabajo, por ejemplo, en el área azul, he preparado el material, recibo el material. Cuando recibe el material, preparo, me lavo la mano. después de preparar, antes de... Me tengo que lavar la mano. Perfecto, antes de OVIDIC. Tengo que descargar, me tengo, o sea, en cada procedimiento. Ajá. Es muy importante. Así es. ¿Eso sucede? No me responda, pero ¿sucede o no sucede? A la conciencia. Que quede en la conciencia de cada uno. Vamos a ver algunas que yo he leído. A ver si hacemos todos esto. Al entrar y salir. ¿Sí? Siguiente. Antes y después de preparar el instrumental. La siguiente. Antes y después de ir al baño. Antes también. ¿O no? ¿Cuál es más importante todavía? Antes, pues para nosotros mismos, antes es sumamente importante. Exacto. Sí. Contacto con material contaminado. Me lavo las manos. Antes y después de comer o beber. Afuera de central, ¿no es cierto? Ah, ya. Sí, se ríen, pero la conciencia hablará después. Antes y después del uso de guantes. El que yo use guantes no significa que yo después de usar los guantes no me lave las manos. ¿Sí? El guante no es la barrera de protección perfecta, ¿no es cierto? Antes de ponerme los guantes también me lavo las manos, ¿no es cierto? Perfecto. Antes y después. Ambos casos. Y hablando de los guantes también va una acá. ¿En los guantes habrá microorganismos?
Vayan pensándolo, ahorita lo conversamos. Al pasar de un área a otra, ¿sí? Si es que vamos a pasar, hay que lavarnos. ¿Bonito? Pero faltan más. Después de actividades administrativas, también. Después de desinfectar. Después de verificar el inventario. Antes de manejar los paquetes que están limpios. Antes de cargar la autoclave. Después de la incubación de indicadores biológicos. ¿Sí? Después de desechar indicadores biológicos también. ¿Sí? ¿Quedó claro? Ajá. ¿Un poquito más? Bueno, antes del uso de PP, antes de almacenar dispositivos, antes de retirar la carga de autoclave, antes de mover dispositivos que ya están almacenados, antes de distribuir los dispositivos, antes de entregarlos, ¿sí? Y hasta ahí me quedo. Creo que cubro la mayoría de cosas. Seguramente por ahí hay un par que se me han pasado. La realidad del asunto es esto. En 34 estudios, solo el 40% cumple el lavado de manos. Sí, más o menos lo que hablaba en la charla pasada. Por inaccesibilidad, porque me irrita, porque el tiempo es inadecuado, porque interfiere con el cuidado, etcétera, etcétera. ¿Cuánto tiempo nos debemos de lavar las manos? Hablamos de 1 minuto, sería lo ideal. Hay algunas guías que hablan de 40 a 45 segundos hasta 1 minuto. ¿No es cierto? Usemos 1 minuto. ¿Sí? ¿Qué son 20 segundos? Para cuidarnos a nosotros y para cuidar al paciente. ¿Cuál es la realidad? La duración promedio es de 6.6 a 21 segundos. En 10 de 14 estudios, menos de 15. Y de estos, en 8 de 14 estudios, menos de 10 segundos para lavarse las manos. ¿Ustedes creen que menos de 10 segundos se larga un lavado de manos efectivo? ¿No? ¿Se llega a mojar las manos, pregunto yo, en 10 segundos? ¿Sí? Bueno, pero es lo que sucede. Y no es cuando me supervisan. Porque cuando viene la jefa y se para al costado a supervisarme, me lavo 3 minutos. ¿No? Esta supervisión se tiene que hacer sin que nadie los vea, de lejos. Y con un cronómetro. Pero hay que hacerlo, igual, hay que supervisarlo, para generar conciencia, ¿sí? No para sancionar, sino para generar conciencia. Si las manos están sucias, agua y jabón, ¿no es cierto? ¿Qué puede ser jabón normal o antimicrobiano? ¿Sí? ¿O tiene que ser antimicrobiano? No necesariamente. Cualquier tipo de jabón, agua y jabón, cualquier tipo de agua y jabón. Si no están visiblemente sucios, se puede hacer sanitización, que es como un antiséptico basado en alcohol, generalmente en gel, para que no sea tan irritante. Las superficies, mucho cuidado, lo que está limpio, lo que parece limpio no siempre está limpio. ¿Cuánto tiempo viven los microorganismos en el ambiente? Sí, lo tienen ahí, algunos días, meses, años. Adquisición de Staphylococcus aureus meticilino resistente en guantes. Después del contacto, me pongo los guantes y la prueba es esta, ¿no? Toco a un paciente y hago cultivo. Toco las superficies, hago cultivo. Este fue el estudio que hicieron, con guantes. No había diferencia entre las superficies y el paciente, ese es el número 1. O sea que las superficies también contaminan, ¿no es cierto? Y los guantes también se contaminan. ¿Cuántas veces he visto alguien con unos guantes, va del primer paciente hasta el paciente número 30 con los mismos guantes? Salen a la calle con los guantes, apoyan en la baranda con los guantes, ¿no es cierto? ¿Está bien eso? No. Sí, los guantes es por paciente. Cada cosa que hago es material. ¿Es muy caro? Sí, si fuesen ustedes los que están echados en la cama, ¿no les gustarían guantes nuevos? Bueno, va por ahí la cosa. Limpieza y desinfección, el personal de limpieza tiene que estar conectado con nosotros, con el personal de salud, porque ellos no saben, no tienen el criterio que tenemos nosotros, entonces hay que enseñarles a estar al costado, ver, supervisar. Y la última es esta. ¿Saben? Todos estaban tomando fotos y ya lo bajaron. El celular. ¿Cuántos con el celular en el trabajo? Todos, ¿no? ¿Cuántos?
¿Cuándo se ve así? Todo, ¿no es cierto? Uy, que es tan importante, ¿no es cierto? El Instagram, saber qué comió mi amiga, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de quequito se compró? Es tan importante, ¿no es cierto? El Twitter, tan importante ver en Facebook, ¿sí? La historia. ¿Será así importante o será más importante la vida del paciente? Allá. Pregunto nada más. ¿Por qué hay bacterias en el celular? ¿Sí? Sí, claro. No lo iba a decir, pero sí. Ahí. Bueno, hasta el momento. ¿Preguntas? ¿Dudas? Claro. ¿Por qué las bacterias se mutan cuando una persona tiene infección? ¿Por qué mutan? ¿A qué se refiere con mutar? ¿Para que hace más resistencia? Sí, no, porque, por ejemplo, un paciente tiene una línea de algo, Ajá. ya después se muta a pneumonia. Se agregan. ¿Sí? No mutan, sino se agregan otras cosas. Pasa, ¿dónde lo vemos mucho pasar? Por ejemplo, en infecciones respiratorias. ¿Sí? Donde tengo una infección viral, ¿no es cierto? Especialmente en niños, ¿no? El paciente llega, el niño viene con infección viral, a la mamá ¿qué le dice? Señora, no necesita antibióticos, ¿no es cierto? Tome algo viral, vaya a su casa, si se empeora, regresa. Después viene con 3 abogados, ¿no es cierto? 2 denuncias a decirte que se ha puesto peor y es tu culpa. Uno lo examina y tiene una infección bacteriana. ¿Qué pasó? Se agregó. O la bacteria que estaba viviendo ahí, a las defensas disminuir por una infección viral, se sobreagrega una bacteriana. En otros sitios del cuerpo pasa lo mismo. ¿Sí? Puedo tener una infección por E. coli y si tengo mala suerte, ¿sí? Puedo sobreagregar otra infección más diferente. ¿Sí? Hacerla múltiple. Esto lo vamos a conversar un poquito más también en la siguiente, después del descanso, el tema del lavado y el tema de los biofilms, ¿sí? De las biopelículas y cómo es que hay muchas bacterias juntas viviendo y se desarrollan. No es que cambien, no es que muten, es que se agregan, se van agregando. ¿Sí? ¿Otra pregunta? ¿Dudas? ¿Caras de miedo? ¿No se van a lavar las manos? ¿Cuánto es cierto cuando uno es un paciente que necesita, se opera, o sea, la sala queda lleno de sangre? ¿Qué tiempo de exposición está que esa sangre esté contaminada en el ambiente? Muy poco tiempo. O sea, el virus de VIH no vive mucho fuera. ¿Sí? Por ejemplo, estos casos de las jeringas contaminadas, que uno se saca la sangre y va con la calle, el loco jeringa y estas cosas. Ese virus no vive mucho tiempo. O sea, sí había. Horas, minutos, generalmente. Sí, no. Los que manipulan eso no son de limpieza. Son de limpieza. A veces ellos, como cualquier, ¿no? Tienen el temor de hasta de coger, de eso, Es que no hay que tener el temor de cogerlo. ¿Sí? Hay que tener la protección adecuada y el cuidado adecuado. Y otra cosa más, ¿se acuerdan el periodo de incubación? Perdón, y el periodo de ventana, ¿no es cierto? Entonces, un paciente, ahí es cuando tienen el cuidado porque es paciente, porque tiene positiva la prueba. ¿Qué pasa si viene un paciente que se contagió hace una semana y todavía la prueba no sale positiva y se opera? ¿Qué hacen diferente? Lo mismo. Tampoco, nadie sabe qué cosa puede tener. Por principio de bioseguridad, todo paciente tiene que considerarlo como si tuviese VIH, hepatitis C, tuberculosis, no, pobre paciente, pero hay que imaginarnos así, como que todos están contaminados, porque uno no sabe. ¿Sí? Uno que viene ya con la etiqueta, a veces le tienen miedo, pero la mayoría no tiene etiqueta de yo tengo hepatitis C, yo tengo VIH, yo tengo tuberculosis, no vienen con esa etiqueta. Sin embargo, no nos cuidamos. ¿Sí? Le tenemos miedo a ese paciente que es positivo y no hay que hacer eso, no hay que discriminar. ¿Sí? Todos por igual. El cuidado de la persona de limpieza que tiene que tener es como que si todos los pacientes salen de sala con VIH. Así es. ¿Sí? Nada diferente. Doctor, es por ello que todos tenemos que tener conciencia y aplicar las medidas de bioseguridad. O sea, sobre todo, primero, protegernos nosotros en
Tal cual. mascarilla, lentes, doble guante, si ya es diagnosticado una chile, una hepatitis, PS, tus doble guante, o sea, aplicar nosotros, protegernos, mientras no tengamos conciencia de eso, siempre vamos a estar con No, si uno se pone doble guante, se fricciona entre látex y látex y se va a romper más fácil. No se hace nada diferente, no se debe hacer nada diferente con ningún paciente. Todos los pacientes es el extremo cuidado, ¿sí? Ya dijimos, solamente se cambian los protocolos para priones. El resto de pacientes se debe hacer lo mismo. Doctor, el detalle es que sea el doble guante, ¿por qué? Porque muchas veces en la institución existen sí los guantes con protección biológica y muchos de nosotros tenemos pues para el 6,5 y los que vienen son guantes 7,5, 8 y no podemos manipular. Entonces ahí, ¿cuál sería el mito, la solución? No utilizar esos guantes, No, comprar. el de látex normal, porque el de 8 me contamina más. Es pedir guantes de la talla adecuada. Lo que pasa es que hay que exigirlo, no es que no tenga la institución. O sea, las instituciones hospitalarias tienen un presupuesto, lo que pasa es que saber administrar ese presupuesto. A veces gastamos en unas cosas que digo, ¿para qué gastaron en tanto esto? ¿No? Si no hay ni guantes, no hay mascarillas. Eso hay que conversarlo y justificarlo con la administración, con la gerencia del hospital y decirle, miren, no se puede trabajar con solamente una talla de guantes, se compra tallas de guantes más grandes y todos somos así, ¿no? Tenemos manitos chiquitas y no sirve de nada esos guantes, entonces hay que justificarlo. Lo que estoy tratando de hacer es no conformarnos, ¿sí? No conformarnos, esto es lo que tenemos y ya, ¿sí? Porque es fácil decir, bueno, pues es lo que hay. ¿Qué es lo que tenemos? Lo que muchas veces a veces nos arrinconan a hacer, ¿no? Es, bueno, ya pues, ¿qué hacemos si solamente hay esto? Hay que lucharla, se puede. Hace 25 años se parchaban guantes, se procesaban las gasas, se lavaba con jabón, con detergente de ropa. ¿Cuánto cambió? Hubo más gastos, sí, pero es para el paciente, ¿no? Siempre tiene que ponerlo. Y si usted, director, estuviese en la posición del paciente, ¿qué haría? ¿Me permitirías trabajar con lo que tengo o qué cambiaría de la gestión? Sería diferente, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque hay patologías que son así. O sea, tendría que explicar, demorarnos, vamos a tomar mucho tiempo, pero hay los diferentes microorganismos generan diferentes enfermedades por su forma de actuar, ¿sí? Hay unos que son tóxicos de por sí, otros que tienen una toxina y la liberan, otros que hacen quistes, ¿sí? A mayor o menor medida depende del paciente, mucho también, depende del hueso, o sea, de cómo esté mi sistema inmune y cómo me defiendo. Hay algunas también que hacen más enfermedad, porque mi sistema inmune es más sensible. Entonces, al defenderme más, hago más enfermedad. Guillain-Barré, ¿sí? ¿Escucharon? Guillain-Barré, ¿qué es? Es una sobrerespuesta de mi sistema inmunológico. Entonces, mi sistema inmunológico se defiende tanto que ataco a bacterias, virus y a mis propias células. Entonces, genera la parálisis. Sí, claro. O sea, es un proceso que pasa, hay que darle soporte, porque al bajar las defensas, al extremar esas medidas, empiezo a atacar las células respiratorias también, o sea, los músculos respiratorios, así como tengo parálisis muscular, ¿sí? Tengo parálisis de músculos respiratorios, entonces si llego a ese extremo, necesito ventilación mecánica, por ejemplo. Entonces, sí, cada microorganismo es diferente cosa. ¿Sí? ¿Agua alcalina nos ayudará a prevenir las enfermedades? Eso lo conversamos de regreso, cuando nos vemos después del descanso, nos vemos después en limpieza y conversamos del pH también, también es todo un tema, y no.